Bien, vamos a dialogar con el doctor Víctor Vélez, camarista, expresidente de la Asociación Argentina de Magistrados, ¿no? Así sí, es. Federación. De la República Argentina, la Federación. Sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, sobre la decisión, mejor dicho, o la sanción de la ley en el Senado, aumentando a 15 el número de miembros de la Corte Suprema. Esto obedece naturalmente a una decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de sus conflictos con la justicia. No se puede escindir la importancia de una decisión de esta naturaleza con los conflictos que tiene Cristina Fernández de Kirchner con precisamente la justicia y casualmente con el tema vialidad, que es el juicio que tiene pendiente en este momento y se está sustanciando en la Cámara Federal. Doctor Vélez, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo está, Ricardo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Qué significa esta idea de 15 miembros en la Corte Suprema de Justicia? Puede significar dos cosas, ¿no? Por una parte, la desconcentración de poder en manos de unos pocos, lo cual sería realmente interesante, pero también puede significar cumplir con el objetivo de una representación política que, entre comillas, necesita tener una corte diferente. Si nosotros vamos a la historia o si buceamos un poco en la historia de nuestro país, esto ha sido, reiteradamente así. Los presidentes, desde los golpes de Estado, la corte que estaba dejó de estar, nombraban otra y así sucesivamente. En el caso de cuando viene de nuevo la democracia en el 83, los miembros de la Corte eran 5, renunciaron todos, Alfonsín pudo designar a los 5 miembros. Era una Corte muy prestigiosa. Después, cuando viene Menem, la Corte se eleva el número 9. Y entonces uno se pregunta por qué era necesario en ese momento para el poder político tener una Corte de 9. La explicación la dio en su momento el ministro del Interior Manzano, que en un reportaje dijo que por necesidad del presidente la Corte debía tener 9 miembros. Y todos sabemos lo que fue la Corte menemista. Es una tentación a la que muy pocos políticos resisten, tener una corte que le sea adicta o que le responda. Con posterioridad, en el año 2003, hubo un acosamiento a los miembros de la corte menemista que terminaron yéndose prácticamente todos. Y Kirchner designó una corte también muy prestigiosa en ese momento, e hizo algo que fue muy importante, fue establecer la discusión pública o la posibilidad de que cualquier persona, de cualquier ciudadano, pudiera opinar sobre las designaciones antes de que el Senado diera el acuerdo. Y me acuerdo que en esa época fue una discusión realmente muy importante y muy interesante. ¿Y por qué esto es así? Porque los tratados internacionales establecen que los jueces deben ser imparciales e independientes, y también establece que deben ser jueces naturales. Y deben ser jueces naturales porque lo que se quiere evitar es la manipulación de los jueces, que los poderes ejecutivos o que los ejecutivos designen un juez para determinado caso. Entonces es al que le toca, le toca. ¿Y por qué imparciales e independientes? Y acá lo relacionamos a esto con el preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la Constitución dice que hay que afianzar la justicia. Para afianzar la justicia primero hay que establecerla. El Poder Judicial, ¿cómo establece la justicia? Con un fallo imparcial.
¿Cómo se hace para que el fallo verdaderamente pueda ser imparcial? Se recurre a la independencia. La independencia viene a ser el medio o el instrumento necesario para que el fallo sea imparcial, y solo los fallos imparciales pueden establecer y en definitiva afianzar la justicia. Pero esta obligación de afianzar la justicia que implica esto no la tiene solamente el Poder Judicial, es una obligación que tiene el Poder Ejecutivo y es una obligación que tiene el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, cuando designa, tiene que designar a alguien que sea idóneo moralmente, que sea idóneo técnicamente y que tenga la posibilidad o la capacidad de ser independiente y que defienda la independencia del Poder Judicial, cosa que no es muy frecuente. Y por otro lado, el Poder Legislativo tiene que intervenir en la designación de los jueces, prestándole acuerdo, teniendo en cuenta esta exigencia de la independencia, de la idoneidad moral, de la idoneidad técnica, y no cumpliendo con el mandato de aceptar lo que el jefe político manda, cosa que es muy difícil que un Senado, digamos que la mayoría del Senado que responde al poder político no le apruebe un pliego, pero en realidad tendría que ser así. Entonces, si llevamos esto, lo llevamos a este momento de ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que se dice de un lado, con todo lo que se dice del otro, la ampliación de los miembros de la Corte, que no tiene por qué ser mala porque la Constitución lo permite, la Constitución Nacional lo permite, sea quizás inconveniente, sea quizás mejor, porque digamos que una ampliación en los miembros de la Corte también sirve para desconcentrar el poder. La concentración de poder no es buena, porque el poder corrompe, y si es absoluto, corrompe absolutamente. Bueno, así decía Lord Acton. Sí. Bueno, en este momento, para mí, digamos, no están dadas las condiciones como para que se discuta la ampliación de una Corte. Yo no me meto en la cuestión política, ¿no? En la cuestión política partidaria, pero sí digo que es muy difícil, a mí me parece que no es conveniente y a mí me parece que no se debe hacer en este momento, y que si se llega a hacer, tiene que ser fruto de un debate y de un acuerdo que garantice un acuerdo político que garantice de alguna manera que van a ir los que están en condiciones de ir, que son aquellos que van a fallar de acuerdo a la ley. No importa si son socialistas, si son de izquierda, de derecha, no importa, porque no hay asepsia. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo que hay que asegurar es que estos jueces que vayan sean hombres que van a aplicar la ley. Porque en definitiva, yo me acuerdo un diálogo en Alicia en el País de los Espejos, un diálogo entre Alicia y el conejo. Y Alicia le dice, bueno, las palabras pueden tener distintos significados. Y el conejo le dice, pero eso no es lo importante, Alicia. Es cierto, las palabras pueden tener, la misma palabra puede tener, pero el problema acá es determinar quién manda. Y ese es el problema que hay que determinar en Argentina. ¿Quién manda? ¿Manda una persona que comanda una agrupación política que preside o que no preside, no lo sé, o manda la ley? En los sistemas de democracia plebiscitaria manda el jefe y la mayoría justifica que hagan cualquier cosa. En los sistemas de la democracia constitucional, como el nuestro, manda la ley, porque hay límites al poder. Y la ecuación de que primero está el poder y después está la ley, en los sistemas democráticos constitucionales como el nuestro, es al revés. Primero está el derecho y después está el poder. Bueno, pero hay una cuestión cultural que muchas veces evita que esto sea visto o determinado de esta manera. Hay un dato singularmente importante en todo lo que acaba de decir.
Es decir, primero está el derecho, después el poder. Acá me da la impresión de que se han invertido los roles. Claro. Se han invertido los roles. Es decir, el poder de alguna manera es el instrumento al cual se allanan o de alguna manera quedan sujetos aquellos que tienen que implantar o poner en vigencia la ley. Claro, porque ellos, o porque hay personas que entienden que están en una democracia plebiscitaria, como por ejemplo fue la de Mussolini, fue la de Hitler, o de todos aquellos que han sido elegidos popularmente, pero que después no reconocen los límites de la ley. Entonces, las democracias constitucionales vienen después de la Segunda Guerra Mundial, que los dos grandes cambios fueron la constitucionalidad de las democracias y la Carta de Naciones de la ONU, que aunque no se respete, es importante. Bueno, en las democracias constitucionales, todas las constituciones establecen un espacio en donde ya no se dice qué es lo que se puede hacer, sino qué es lo que no se puede hacer. Y lo que no se puede hacer es modificar los principios que la Constitución establece. Por ejemplo, un principio que establece la Constitución es todos son inocentes hasta que no se declaren culpables. Bueno, eso no puede ser de otra manera, guste o no guste. Los jueces deben ser imparciales e independientes. Bueno, esto tiene que ser así, guste o no guste. La función política, toda la función política del Estado debe tender a que se afiance la justicia. Tiene que ser así, guste o no guste. Entonces, estos principios no los puede cambiar ninguna mayoría. Ninguna mayoría, porque la democracia no es plebiscitaria. Es una democracia constitucional. ¿Se cumple eso acá en la Argentina? Bueno, se tiene que cumplir, Ricardo, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Y los ejemplos vienen de arriba para abajo. Lamentablemente, a veces no tenemos buenos ejemplos. La decisión, por ejemplo, a ver, primero, la ausencia de, digamos, de un miembro en la Corte Suprema de Justicia, ¿es suficiente argumento para el gobierno, como dice, o como de alguna manera revela las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, de enviar una ley para que 15 más o 11 más se incorporen a la Corte Suprema? No, la ausencia de los mismos miembros de la Corte han dicho que ellos pueden funcionar con 4. Lo mejor sería que funcionen con 5, porque la ley establece que son 5, entonces tienen que funcionar con 5. Ahora, la justificación del aumento de la Corte habría que verla. Yo no conozco cuáles serían las razones. No me parece una cosa que de por sí uno deba de decir esto no puede ser, porque sí puede ser. El problema es el momento, el problema es el contexto. Los temas, como te decía recién, que yo creo que hay que resolver, esto tiene que surgir. Si surge de un acuerdo en donde se establezca claramente que quienes van a ser designados tengan la idoneidad moral, técnica necesaria. Por ejemplo, acá hay una sola vertiente para designar jueces. Lo designa el Ejecutivo con acuerdo del Senado, donde hay legislatura con la legislatura. La única provincia que designa jueces por concurso, estamos hablando de jueces de las Cortes, es el Chaco. El Chaco lo designa por concurso, al concurso lo corrige un consejo que está presidido por el gobernador. Y que el consejo le va a decir al gobernador que no. Que no. Bueno, no. Entonces, estas cosas hay que solucionar, bueno, estas cosas hay que acordar. En España, por ejemplo, tenés vertientes diferentes para llegar a la Corte. Se llega por concurso, se llega por designación del rey, pero de personas con condiciones académicas públicamente reconocidas, reiteradamente demostradas,
se llega por carrera, por antigüedad, entonces no es que todos llegan así, pero hay distintas vertientes y eso va equilibrando. Pero también en España no hay poder judicial, porque el poder que hace que el judicial sea un poder es la facultad que en Argentina tenemos todos los jueces de ver si los fallos están de acuerdo con la Constitución o no. Allá tienen un Tribunal Constitucional y una Administración General de Justicia.